la invitación del hermano Antonio y da gusto ver caras que por años no se han visto y caras nuevas que están formando parte de esta iglesia. Me agrada ver aquí a hermano Adai y su esposa y sus nietos son, ¿verdad? Hacía años que no los veía. Qué gusto verles, la verdad, hermano. Y es lindo saber que adoramos al mismo Dios de la manera como Él lo desea y espera de nosotros. ¿Cómo estuvo su semana, hermano? ¿Les agrada la primavera? Creo que la temporada del año que podemos ver en este estado que más levemente creo revela un poco del cielo es la primavera. Uno va por todos lados y ve flores de diferentes matices y colores, y después de la sequedad del invierno puede ver la vida. ¿Y quién únicamente hace posible eso? ¿Qué nos hace creer eso? Que Dios es amor. Así que vamos a estudiar de ese Dios de amor esta mañana, basados en el libro de Daniel. Daniel obviamente tiene una enseñanza, como toda la palabra de Dios, para nuestros días. No sé si como cristianos en algún momento ustedes se han preguntado alguna vez si hay algún secreto para poder tener ese significado, esa comunión con Dios, si hay algo que pudieran hacer para poder disfrutar de una comunión estrecha con Dios. Ustedes ven a veces o escuchamos a predicadores que impactan y dice uno, wow, ese hombre o esa mujer sí tiene el poder de Dios. Y de repente nos preguntamos, pero ¿cuál será el secreto? ¿Cómo yo pudiera tener esa misma experiencia que este hombre o esta mujer me hace sentir cuando lo escucho hablar? Bueno, un poco de eso estudiaremos esta mañana. Y ustedes sabrán, todo se debe a pequeñas decisiones. La vida toda está llena de decisiones. Desde que despertamos, decidimos levantarnos o quedarnos en la cama. Decidimos qué ponernos, qué zapatos, qué ropa. Por lo general al hombre cuesta menos decidirlo. Pero luego, ¿en qué ocuparemos la mayor parte del tiempo de ese día? ¿Qué veremos? ¿Qué escucharemos? ¿Hacia dónde se inclinarán mis deseos? Todo eso, toda esa suma de pequeñas decisiones son el fundamento para las grandes decisiones de la vida. Por ejemplo, ¿qué carrera voy a tomar? ¿Con quién me casaré? ¿Dónde viviré? ¿Compraré una casa o alquilaré? Pero todo se debe a pequeñas decisiones. Entonces, a veces uno va por la vida lamentándose lo que no tienes. A veces uno va por la vida lamentándose lo que ha perdido. La vida cristiana no se trata de lamentarse qué no tengo o qué perdí, sino cómo puedo usar hoy en día lo que Dios me da. Amén. Empezando desde la vida, el tiempo, los talentos y los recursos, sean pocos o sean muchos, podemos sacar el mejor beneficio de ellos. Y encontré algo por ahí que probablemente usted lo ha escuchado o leído. La mayor riqueza está en disfrutar lo que tenemos como lo tenemos. Y eso puede hacer una gran diferencia en nuestra vida. Lamentarme de lo que sucedió 1, 2, 3, 4, 5 años pasados, ¿qué hace? Sencillamente arruinar mi presente y perturbar mi futuro. Y la gente vive tan afectada hoy en día por el futuro que le impide disfrutar el presente, y eso le afecta para tener un lindo futuro. Entonces, Dios, a través de su palabra y a través del ejemplo que nos dará esta mañana por uno de los grandes héroes de la Biblia, como lo es Daniel, nos daremos cuenta cómo, a pesar de las peores circunstancias que podemos estar pasando o viviendo, podemos adorar a Dios. Y existe una diferencia entre la felicidad y el gozo. Generalmente identificamos la felicidad como un sentimiento que es causado por una situación o por una persona que nos hace pasar un buen momento. Pero la diferencia entre el gozo y la felicidad es que la felicidad es basada en nuestros sentimientos, lo que pasa a mi alrededor. Pero el gozo es basado en un principio y viene de Dios.
Puedo tener gozo aún bajo las peores circunstancias. Vayamos al libro de Daniel, el primer versículo, y veremos qué es lo que podemos aprender esta mañana de Daniel y sus compañeros. Encontramos una lección extraordinaria. Y como decía, todo tiene que ver con las pequeñas decisiones de cada día. Obviamente, a través del relato bíblico, lo que más podemos ver es el ser humano cometiendo error, pecado tras pecado. A pesar de ver el cuidado y la misericordia de Dios, vemos a un pueblo de Israel que apenas unos días antes había visto cómo el mar se había abierto y unos días después estaban fabricando una imagen a su manera, haciendo creer que ese era su Dios. Y los seres humanos tendemos a olvidar con facilidad lo que Dios hace. Pero cuando vivimos por principio, nuestra vida es guiada por determinaciones, es guiada por decisiones que obviamente revelan nuestro compromiso no solo con Dios, sino con la vida y con las personas que amamos. Vayamos entonces al primer capítulo de Daniel. Obviamente al inicio nos relata la experiencia de un pueblo que se había apartado de Dios. ¿Y qué pasaba cuando el pueblo se apartaba de Dios? Generalmente venía otro poder o un país o una nación más poderosa que ellos, los conquistaba, los esclavizaba y entonces nuevamente ellos se acordaban que tenían un Dios poderoso. Bueno, en este caso, eso es lo que nos relatan los primeros versículos de Daniel. Dice, y en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó sus utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Imagínense, si era algo que tenía un significado muy grande para ellos, eran los utensilios que se usaban en la casa de Dios, y nosotros sabemos cuán importante era para el pueblo de Israel eso. Así que, versículo 3, y dijo el rey a Aspenas, refiriéndose a Nabucodonosor. Aspenas era uno de sus sirvientes muy cercanos, de mucha confianza de Nabucodonosor, y le hizo un encargo, era jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, los príncipes, o en otras palabras, que llevase lo mejor, la crema, lo más inteligente que tenía Judá, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, ni física ni intelectualmente, de buen parecer, enseñados en la sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día. Nosotros sabemos que dentro de esos jóvenes estaba ¿quién? Daniel, como lo veremos más adelante, Daniel, Ananías, Azarías y Mesac. Eran los tres compañeros de Daniel. Y se les señaló, el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de esos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá, y a estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Pero vamos a hacer énfasis mayormente en el versículo 8 esta mañana. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Si hubo alguien, al igual que José en su época, pasaron por circunstancias sumamente difíciles, de los cuales no podían tener control alguno,
estaban yendo a una nación extranjera, ¿en qué condición? ¿De turistas? No, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? De esclavos. ¿Qué derecho tiene un esclavo? Ninguno. En primer lugar, para hacerles olvidar sus raíces, ¿qué les cambian? El nombre. Tienen que deshacerse, quieren de alguna manera sacar todos aquellos principios en los cuales han sido creados en su cultura y según sus prácticas religiosas, para que la doctrina que les iban a enseñar en el palacio y según las escuelas del rey Nabucodonosor fuera lo que guiara su vida. Y qué interesante, o sea, no podían decidir ni siquiera qué vestirse, no podían decidir qué idioma hablar, porque estaban en condición de esclavos y estaban bajo una orden del rey. Entonces, pero sí había algo que sí podían decidir. Y aún a pesar de que el rey había dado orden de que se les diese cierta ración de comida, cierta dieta de comida, cuando la Biblia declara y Daniel propuso en su corazón, ¿qué significa eso? Que Daniel decidió, Daniel determinó, Daniel dispuso y Daniel sencillamente había decidido que él no se iba a someter a esa dieta. Interesantemente, vemos cómo Dios está de parte de sus hijos cuando de alguna manera sus hijos desean mantenerse fieles a los principios marcados en su palabra. La Biblia nos relata, ustedes conocen la historia, que Daniel fue ante este señor que estaba a cargo de ellos y les dice, o sea, ¿sabes qué? Nosotros no estamos acostumbrados a esta dieta. Y te podría pedir un favor. Y note que no era una cuestión sencilla. Este señor, el eunuco, el encargado de ellos, Aspenas, gracias, sabía que si las órdenes del rey no se respetaban, ¿en qué posición se estaba poniendo él? Que le cortaran la cabeza, definitivamente. Pero note cómo Dios trabaja muchas veces en la vida de aquellos que no tienen principios ni conocimiento del Dios verdadero. Así que si leemos, dice el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. O sea, apenas estaba seguro que si el rey se daba cuenta que él no estaba respetando su orden, ¿qué iba a pasar? Iba a volar la cabeza al pobre. Entonces, vemos en primer lugar, el punto que quiero recalcar, el principio bíblico que quiero recalcar esta mañana es la decisión. El poder de la decisión y las consecuencias que éstas tienen sobre nuestra vida. La lección, al final, la lección de la semana pasada, o esta semana que está terminando, al final de ella nos mencionaba la experiencia de un hombre. ¿Ustedes recuerdan quién era ese hombre? Enoc. Y dice allí que no era que se dedicaba a leer la Biblia todos los días. No quiero con esto quitar importancia que era una de sus ocupaciones, de sus prioridades en los días de la vida de Enoc. Pero dice que él tenía muchas ocupaciones, no sé si ustedes recuerdan haberlo leído, pero mientras más ocupado estaba en su vida diaria, ¿qué hacía? Decía él. ¿Ustedes recuerdan qué hacía él? Tomaba tiempo con Dios. Y cuando la Biblia dice, y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó sin ver muerte, no significa sencillamente estudiar la lección de escuela sabática porque pues quiero que cuando pregunten quiero levantar la mano. No. A veces hay cuestiones en la vida o disciplinas o prácticas en la vida de cristiano que hacemos sencillamente porque creemos que un cristiano debe hacer. Y sentimos el deber de hacerlo porque pues se cree que debe hacerlo. Pero la experiencia de Daniel iba más allá que sencillamente creer o seguir practicando las costumbres que sus padres le habían enseñado. Note usted, se cree que la edad de Daniel y sus compañeros era entre
17 y 20 años, era un jovencito. Y ahora, arrancado del seno del hogar, de sus costumbres, de su estilo de vida totalmente saludable y vegetariano. O sea, cuán excelente papel, y quiero recalcar un poco en esto la responsabilidad que nosotros tenemos como padres. Cuán importante papel habían cumplido sus padres en el desarrollo de un carácter fuerte en la vida de Daniel y sus 3 compañeros, ¿no es cierto? De tal manera que cuando ellos tuvieron que decidir por su cuenta, ¿qué decidieron? Honrar a Dios ante cualquier circunstancia. Y sabían que desobedecer la orden de un monarca, de un rey, era arriesgar su cabeza. Entonces, como decía, la vida está compuesta de pequeñas decisiones. Pequeñas decisiones, por ejemplo, ¿cómo yo puedo estar preparado en el momento en que tengo que tomar una decisión que tenga que ver con mi relación con Dios o con mi destino eterno? En determinado momento, en mi trabajo, en mi relación con mis amigos que tal vez no tienen la misma fe que yo. La única manera, la única forma que nos puede preparar, o lo único que nos puede preparar para ello es manteniendo ese tiempo especial con Dios. Y era lo que Daniel y sus 3 compañeros habían hecho día a día. Y es que a veces nosotros creemos que la vida cristiana es así como funciona el celular, ¿no? Se nos descarga y lo cargamos. Venimos los sábados y cargamos la batería espiritual y eso nos dura para la semana. Nosotros sabemos que en la realidad eso no funciona así. Y la vida de Cristo fue una vida de constante obediencia. ¿Por qué? Porque mantenía comunión con su Padre. Y cuando leemos la Biblia, los evangelios y el deseado de toda la gente, encontramos un Jesús que ¿qué era lo primero que hacía temprano en la mañana? Orar. A comulgar con su Padre, orar, dedicar tiempo. Y me imagino la vida de Daniel en su casa. Por eso es tan importante el aspecto del culto familiar. Si usted ve muchos que han o que hemos crecido en la iglesia, mucho de lo del conocimiento de la Biblia que hay, de historias de la Biblia, ¿desde cuándo ha venido? Desde los primeros años. Desde cuando la madre sienta al niño en su regazo y empieza a leerle acerca de la vida de los héroes de la Biblia, de la vida de Jesús. Y por eso cuán importante es, hermano, y hoy en día resulta fácil pues darle la tablet al niño con tal de que no me moleste y que el niño esté allí. Pero se ha comprobado, estudios han comprobado que poner al niño historias o contarle historias desarrolla más la inteligencia. ¿Por qué? Porque la mente empieza a imaginar las escenas que las palabras están describiendo. ¿Sí? No es lo mismo cuando usted lo pone ante la televisión o ante un video y el niño pues no está imaginando. Pero el poder de la palabra en la mente es increíble. Crea imágenes en nuestra mente y eso hace que la inteligencia se desarrolle y haya una mejor conexión con de lo cual se está estudiando. Entonces, Daniel, ¿ustedes creen que Daniel tenía y sus 3 compañeros razones más que suficientes para estar sintiendo lástima de sí mismo? Sí, tenían más que razones y podía decir Daniel, ¿cómo Dios puede permitir esto a nosotros? Está bien que muchos en el pueblo eran idólatras y adoraban a otros dioses, pero nosotros, ¿por qué? Nosotros somos parte del linaje real y siempre buscamos hacer lo bueno. Y en la vida, cuando nos pasan cosas malas, prácticamente hay solamente 2 decisiones. Una es sentir autocompasión, sentir lástima de mí mismo y culpar a Dios y a todos los demás. Y otra es, Señor, yo no sé por qué está pasando esto en mi vida, pero yo confío en ti. Y fue precisamente lo que hizo Daniel y sus 3 compañeros. Tenían más que razones para lamentarse. Estaban en un país extranjero, no podían decidir ni siquiera cómo se iban a llamar. Les cambiaron su nombre, les cambiaron su dieta, les cambiaron su vestimenta, les cambiaron sus prácticas a las que estaban acostumbrados. Así que sencillamente ellos podían lamentarse y dedicarse a, bueno,
Si Dios no me cuidó, ¿para qué yo voy a tratar de mantenerme fiel a Él? Pero note la actitud de Daniel. Y qué impresionante. Como decía, las pequeñas decisiones nos preparan, las buenas pequeñas decisiones nos preparan para las decisiones más grandes. ¿Ustedes recuerdan qué pasó allá cuando los muchachos se expusieron a la adoración de la imagen que levantó Nabucodonosor? ¿Qué pasó? Ellos no se sometieron a adorar y a arrodillarse a esa imagen. ¿Por qué? Porque empezaron a tomar las decisiones que a Dios le agradaba desde que llegaron a ese país, desde que llegaron a esa nación. Y lo mismo ocurre. ¿Qué ocupa más nuestro tiempo en el transcurso del día? A ver, si nosotros hacemos un conteo de lo que hemos hecho en las 12 horas o 14, 15 horas que estamos levantados desde que despertamos. Bueno, nos levantamos, tal vez nos bañamos, probablemente sí nos bañamos, seguramente sí nos bañamos, comemos, desayunamos y quizás mientras desayunamos le damos una revisión a lo último de Facebook, ¿no? Pero entre eso de entrar a Facebook, ahí se nos pasa 1, 2, 3 horas. ¿Y qué está recibiendo nuestra mente? Se ha comprobado que la mente es transformada en la medida en que la alimentamos. Somos transformados en la medida a lo que nos exponemos. Y si nuestra mente se expone a cosas, y usted sabe, en Facebook muchas veces ahí no hay nada edificante. Puede encontrar una que otra cosa buena, pero usar el Facebook para su fuente de estudio no es lo más indicado. Tenemos la palabra de Dios y libros de espíritu y profecía, que si nosotros como pueblo adventista tomáramos más tiempo para estudiar, ¿cuánto bien haría? Tal vez algunos de ustedes se dieron cuenta, hace más de un año inicié un grupo de estudio en la iglesia de Nampa estudiando el libro Eventos de los Últimos Días. No se imagina cuán beneficioso fue el estudio de ese libro. Yo creo que tú estuviste, ¿verdad, Ricardo? Y sabe, lo interesante, o sea, existe una diferencia entre un momento de adoración como estamos aquí, que alguien expone y los demás escuchan. Pero la diferencia entre un tema de exposición donde solo una persona habla y un tema de estudio es que se abre para comentar y para compartir lo que usted entiende de lo que se lee. Entonces, ahora terminamos el estudio del libro Eventos de los Últimos Días, que ha sido una gran bendición para el grupo que estamos asistiendo, y hemos iniciado el estudio del conflicto de los siglos. Y precisamente estamos en esa parte donde habla de los valdenses. No sé si usted ha escuchado por ahí los valdenses. Una historia impresionante. Cómo estas personas estuvieron dispuestos a sacrificar su propia vida con tal de mantener la pureza de la verdad. Y ahora nosotros la tenemos sin que nos cueste nada. Claro, sabremos que vendrán momentos en que va a haber que probarse realmente nuestro compromiso con Dios y su palabra. Momentos que determinarán nuestro destino eterno. Entonces, la vida no se trata, como decía hace un momento, ¿qué perdí? Sino, ¿qué me queda? ¿Y qué haré con lo que me queda? Siempre estamos lamentándonos, y repito esto, por lo mal que nos ha ido en la vida. Y alguien dijo, no te lamentes de lo que te ha pasado, sino disfruta de lo que tienes ahora. Porque cuando nosotros cambiamos ese enfoque o esa actitud de disfrutar lo que tenemos, obviamente se va a dar cuenta usted que Dios le ha dado mucho. Pero si empezamos a lamentarnos, no, es que pues el carro que tengo ya es muy viejito y se ve muy mal. Agradézcale a Dios por el carro y en su momento Él le va a dar. Unido, el poder de Dios o la bendición de Dios unido con el esfuerzo humano hace algo increíble. No puedes hacer nada con lo que perdiste, pero sí con lo que te queda. La vida no se trata la vida no se trata de lo que están de este lado y lo que están del otro lado. Usted sabe, cuando uno está allá de aquel lado de la frontera que divide Estados Unidos y el resto de nuestros países, ¿cómo quisiera irme? Y ahora muchos dicen, no, aquí la vida no es como me lo presentaban. Y se da cuenta, como decía un gran poeta, la vida está llena de seres disconformes. Los chiquitos queremos ser grandes y los grandes queremos ser chiquitos, los rubios quieren tener cabello, pelo negro y los flacos delgados y los delgados quieren engordar un poco. Entonces, así somos, de complejos los seres humanos.
Pero qué lindo es cuando aprendemos a ver que Dios desea ser soberano de nuestra vida. Y en la Biblia podemos encontrar infinidad de relatos donde vemos a Dios teniendo el control. Y qué lindo es vivir la vida sabiendo que Dios nunca pierde el control. Y que Dios es fiel a sus promesas. Hermano, cuando usted aprende esa lección de vida y vive su vida día a día, sabiendo de que usted pone su vida y sus planes delante de Dios cada mañana, como dice Elena de White, conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto, ¿qué dice? Tu primer trabajo. Cuando usted pone, Señor, ok, yo no sé qué me espera este día. Bueno, tan solo tal vez sabe en qué va a trabajar y a qué se va a dedicar. Pero yo no sé si de repente un compañero no durmió bien o tuvo problemas con su esposa y empieza a gritarle a usted. ¿Cómo poder tener calma, tranquilidad y serenidad ante un momento estresante? Usted puso su vida y sus planes delante de Dios y le dijo, Señor, ayúdame a ser sensible a la impresión y a la dirección de tu Santo Espíritu. Ayúdame a ser sensible a los sentimientos de los demás. Cuando usted hace esa oración al inicio del día, puedo asegurarle que Dios no lo va a dejar hacer. Y podemos experimentarlo. Y yo creo que todos como cristianos hemos vivido más de una experiencia en que alguien se nos ha acercado en el trabajo y dice, ¿qué tienes tú? Yo sé que eres diferente, te ves tan tranquilo, tan tranquila. Cuéntame. Entonces se abre la oportunidad para hablarle del Dios maravilloso que tenemos. Y sabe que Daniel y sus 3 jóvenes compañeros sentaron precedentes en la nación más poderosa del mundo en ese entonces. ¿Por qué? El rey se dio cuenta que una dieta vegetariana era mejor que una dieta con carne. ¿No es cierto? Porque ¿cómo lucieron los jóvenes después de 10 días de prueba? Mucho más saludables, más llenos de vida. Y bueno, no vamos a hablar de dieta hoy, pero usted sabe que es lo mejor. Y la ciencia misma ha comprobado, la Organización Mundial de la Salud ha comprobado la gran conexión y relación que existe entre los problemas de corazón, los ataques de corazón y muchos otros problemas de salud relacionados con la ingesta o el comer carne. Entonces, aquí vemos un ejemplo claro de 4 jóvenes que no solo decidieron honrar a Dios, sino decidieron llevar y continuar con un estilo de vida saludable, que obviamente cuando nosotros cuidamos nuestro cuerpo, ¿a quién estamos honrando? A Dios. Y los beneficios usted los vive, los experimenta. Nosotros sabemos que es lindo recordar los momentos, vivir los momentos. Pero la vida no tiene rebobinado. La vida no podemos repetir o echar para atrás la vida y tratar de corregir los errores que cometimos. ¿Sí? Usted sabe que la vida no tiene rebobinado. O sea, decir, ok, voy a borrar esto y no quiero recordarlo. Entonces, el aprender a tomar buenas decisiones, por muy pequeñas que sean, nos ayudará a tomar a la larga las más grandes decisiones de la vida de la forma correcta para que éstas honren a Dios siempre. En la experiencia de Daniel, quiero compartir con ustedes 1 Corintios, y en este versículo se resume prácticamente el mensaje que quiero dejar esta mañana. El principio bíblico de buscar a Dios, de depender a Dios en cada pequeña y grande decisión de la vida. Yo creo que es un versículo muy conocido. Daniel y sus compañeros obviamente desearon y se guiaban por este principio. Y a veces resulta fácil ceder. No, pero si esto me gusta, una vez no me va a hacer daño. Y tendemos a tener esos caprichos que creemos que no va a deshonrar tanto a Dios. Y generalmente cuando eso sucede es porque poco a poco hemos descuidado nuestra relación, nuestra conexión con el Creador. La vida consiste en una sola cosa, consiste en tomar buenas decisiones, decisiones que tengan que ver con tu convicción. ¿Qué es una convicción? Una certeza. Una seguridad. Por ejemplo, una convicción es creer que Dios existe. Una convicción es creer que el cielo existe y que la segunda venida de Cristo es eminente, es real.
Entonces, esas son convicciones. Y no sé si en la vida usted se ha preguntado, o se puede preguntar ahora mismo, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué soy adventista del séptimo día? Porque mi papá o mi mamá me enseñó en ese camino y ahora yo quiero seguirlo. Debe haber un punto en la vida, hermano, en que usted se convence, en que cada uno de nosotros, nos convenzamos y nos convertamos. O sea, mis creencias, mis fundamentos de creencia deben de tener una base, y esa debe ser la palabra de Dios. Hace poco estábamos trabajando con un compañero y empezamos a hablar acerca de la inmortalidad del alma. Y usted sabe que dentro de los demás grupos religiosos, la inmortalidad del alma, la iglesia adventista es prácticamente única en cuanto a creer que el alma es inmortal. Entonces, los otros religiosos creen que el alma es inmortal. Nosotros creemos que el alma es mortal. Entonces, empezamos a hablar de este tema y el Señor se puso muy acalorado y le dije, pero busquemos base bíblica para esto. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque nosotros sabemos, como adventistas del séptimo día tenemos 28 creencias, muy pronto tendremos 29 creencias. Pero a veces desconocemos un poco. Somos más conocidos porque no comemos cerdo y guardamos el sábado. Pero ¿qué con la doctrina del santuario, que es básicamente única de la iglesia adventista? ¿Qué con la doctrina del bautismo? ¿Por qué nosotros no bautizamos a los niños? Entonces, cuando preguntaba, ¿se ha preguntado alguna vez por qué cree lo que cree? ¿Por qué creo yo que el sábado es el día de reposo? ¿Por qué creo que Jesús está oficiando ahora en el santuario a mi favor? Tenemos que tener base bíblica de nuestra creencia. Tenemos que, cuando alguien nos pida razón de nuestra fe, poder decir, espérame un poco, voy a preguntarle a mi pastor a ver qué me dice. ¿No? Y generalmente eso sucede con los otros religiosos, porque ellos recomiendan, sus líderes recomiendan que no hablen menos con los adventistas, porque los van a confundir y los van a sacar, y eso no les conviene a ellos. Entonces, debemos de tener un fundamento, y cuando decía, debemos de tomar decisiones basadas en convicciones que estén basadas en la palabra de Dios. Yo creo que Dios existe, yo creo que la salvación por obras no es cierto, porque la palabra de Dios así no lo enseña. Yo creo que únicamente como puedo ser salvo es a través de Cristo, aceptando su sacrificio. Entonces, ¿coinciden tus convicciones con tus compromisos? No sé si entienden esta pregunta. ¿Coinciden lo que yo practico día a día? O sea, yo estoy tan comprometido con mi empleador que yo no le quiero fallar. O sea, si él me pide trabajar de repente unas horitas de sábado, pues yo estoy de acuerdo porque yo no le quiero fallar. Entonces la pregunta es, ¿coinciden tus convicciones con tu compromiso? ¿Con quién estoy más comprometido? ¿A quién deseo obedecer más? Entonces, debemos de llegar a un punto en que mis convicciones sean más fuertes que mis conveniencias. ¿Sí? Porque hablando de conveniencia, nosotros sabemos que hay muchas y que de momento es muy razonable el hecho, ¿no? Pero yo tengo hijos pequeños. Hermano, cuando usted aprende a vivir por convicciones y cree que la palabra de Dios, que Dios es fiel a su palabra, se dará cuenta que Dios obrará milagros. Que surgirá aceite de una vasija que no tenía nada. Que de repente de 5 peces y 10 panes habrá alimento suficiente para alimentar ¿a cuántas personas? Miles y miles. Entonces, los milagros no se pueden explicar, no se pueden llevar a un laboratorio. Los milagros sencillamente se creen y se aceptan, porque esos son milagros. Entonces, ¿coinciden esas convicciones con las decisiones que tomamos cada día? Cuando yo entro al Facebook, lo que estoy viendo coincide con lo que yo creo y practico.
Y créame, y me ha pasado, nos pasa a todos. Es tan fácil mover el dedito y de repente detenerse en algo que no es edificante. ¿O no les pasa a ustedes eso? Sí, es fácil. Y de repente resulta tan atractivo aquello que sigo viendo y sigo viendo. La pregunta es, ¿esto va con las convicciones que yo tengo? Tiene una convicción, no voy a contaminarse, no voy a contaminarme con la comida del rey. Daniel vivía cada día desde que llegó como esclavo a Babilonia con convicción. Y él sabía de que no obedecer la orden del rey se exponía a la muerte misma. Pero sus convicciones eran más fuertes que sus conveniencias. Y podemos verlo. O sea, Daniel, como lo dice Daniel, y Daniel, ¿qué dice? Propuso, decidió, determinó, estuvo firme en la decisión de no contaminarse con la comida del rey. Y a veces hay situaciones y en este país, en que de repente estamos en una actividad social y nos sentimos un tanto presionados porque se nos sirvió algo que no va de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña que debemos de comer. Pero no queremos quedar en ridículo y cedemos, pues, al cabo no me está viendo nadie. Pero es entonces cuando nuestras convicciones deben de tomar el lugar que Dios quiere que tomen, como las decisiones que tomó Daniel. Todos tenemos compromisos. Tenemos compromisos dramáticos que nos lleva al pasado y nos ligan a una acción futura. Tenemos compromisos rutinarios. Por ejemplo, ir a la iglesia ciertos días, hacer ciertas reuniones, ir a clases, ir al trabajo. Compromisos rutinarios. Tenemos compromisos tácitos, que se supone que es implícito. Allí se encuentran todas las adicciones a la televisión, el Facebook, y todos los tenemos. Tú dices, yo lo hago cuando quiero, pero son cosas que tenemos, con los cuales sencillamente una vez que hemos iniciado cierta práctica, humanamente resulta difícil renunciar a ello. Entonces, todos a diario tenemos compromisos, ya sea conmigo mismo, con lo que hago o con otros. Entonces, se ha comprobado según estudios que la mayoría de los hispanos en este país pasa de 4 a 5 horas ante la televisión o el Facebook. Y cuando usted de repente ahora piensa, a ver, quiero hacer un conteo, ayer, ¿cuántas horas pasé en Facebook? Bueno, usted lo sabe. Pero cuando echamos una mirada en retrospectiva hacia atrás, de qué es lo que forma más parte de las horas de mis días, nos damos cuenta que con facilidad podemos caer en esas prácticas como cristianos. Así que, pero ahora quiero llegar al punto que generalmente todo ser humano hace reaccionar, y el hermano en el repaso de la lección, disculpe que se me olvidó el nombre también, hermano. Tocaba un aspecto muy importante. Cuando llegan, es tan fácil vivir una vida rutinaria. Voy al trabajo, llego, como, paso un rato en la televisión, en Facebook, pero de repente nuestra vida se ve abruptamente cambiada porque murió un ser querido, porque recibimos un diagnóstico que jamás nos imaginamos que íbamos a recibir. Tienes cáncer, te queda tanto tiempo de vida. De repente entonces vemos dónde hemos gastado la mayor parte de nuestra vida. Y escuchaba, veía un video no hace mucho, no sé si ustedes recuerdan, hace algunos años un avión muy grande perdió un motor y estaba a punto de estrellarse ante tierra. Tenía más de 300 pasajeros, si no mal recuerdo, 500. Un piloto muy hábil, no digo aterrizó, sino amarizó, porque cayó en agua, cayó en el río. Ese río, ustedes conocen la historia. Y interesantemente yo vi la entrevista que se le hizo a una persona de esa.
¿Usted qué cree que pensó cada una de las personas en ese avión en ese momento? Que era el último momento de su vida. Y de repente sus prioridades empezaron a cambiar. Ok, tengo 10 minutos máximo de vida. Este avión va a caer y se va a estrellar y es casi cero probabilidades de vida. Entonces dice él, cuando tú te ves frente a la muerte, empiezas a hacer un repaso rápido de tu vida y te das cuenta, wow, he estado enemistado con esta persona por cosas tan insignificantes y ahora se me está acabando el tiempo. No he amado a mi esposo o a mi esposa como debía hacerlo y ahora ni siquiera tengo momento para hacerle una llamada. Entonces, se da cuenta cómo la vida puede cambiar en un momento y las prioridades pueden tomar el lugar que deberían de tomar. No esperemos que la vida nos dé un golpe o que las circunstancias cambien en nuestra situación. Daniel, obviamente, y sus 3 compañeros estaba preparado para cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque mantuvo una relación cercana, estrecha con su Dios. Era lo que había aprendido en casa. Así que cuando de repente fue arrancado de su hogar, llevado a una nación como esclavo, en el que se quería desarraigar todo principio religioso en el cual había creído, Daniel decidió no contaminarse ni con la comida ni con cosa que contaminara su vida, sabiendo que su vida la debía a Dios. Ahora pregunto hoy en día, ¿qué aspecto de nuestra vida hay hoy mismo que están impidiendo que mi relación sea más estrecha con mi Creador? Piénselo y diga, realmente, si en algún momento algo cambiara en mi vida, ¿estoy preparado para eso? ¿Cómo es mi relación actualmente con Dios? Nosotros sabemos que estamos expuestos a la muerte en cada momento. Puedo salir yo de allí en un tropezón hasta allí llegar. Entonces, mi relación con Dios está en el lugar de prioridad que debe de estar. Mi tiempo con mi Creador, estoy tomando el tiempo cada día para que esa relación crezca con Él. Pregunta que en algún momento quizás es necesaria hacerla en nuestro caminar por esta tierra, en nuestra relación con nuestro Creador. Les invito a que veamos, para terminar, 1 Corintios 10:31. Obviamente, el tiempo ha avanzado y pudiéramos seguir, pero el punto más importante de esto es cómo está mi relación con Dios. Y 1 Corintios 10:31 nos da un principio general de la vida que Dios quiere que vivamos. Y dice, si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para quiénes? Para la gloria de Dios. El pasar o el ver esos videos en Facebook, ¿realmente me acerca más a Dios? El ver esas películas de repente que me pueden gustar mucho, de acción y todo eso, ¿me acerca más a Dios? El escuchar esa música, ¿me hace sentirme más cerca de Dios? Quiero dejarlos con esta pregunta y que Dios nos ayude a poder encontrar respuestas a través del tiempo que pasemos con nuestro Creador. No estoy aquí presentándome como un excelente cristiano. Todos tenemos luchas, todos tenemos desafíos a diario. Pero la invitación que quiero dejar con ustedes es: la vida solo puede llegar a tener verdadero significado cuando ponemos a Dios en el lugar que Él quiere estar en nuestra vida, en el trono de nuestras almas, y que Él gobierne nuestros pensamientos, sentimientos y deseos. De esa manera, su voluntad pueda hacerse en nuestra vida como debe ser. Que Dios nos bendiga.